Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Esta es la clase de hermenéutica. Hoy es día 28 de octubre de 2021 y vamos a ver nuestra siguiente lección en este tema de hermenéutica. Estamos en el tema de las figuras literarias. Obviamente usted tiene que saber que la hermenéutica que estamos utilizando es muy básica, hermanos, no es muy avanzada, aunque se nos haga un poquito complicados. Hay muchos principios más de la hermenéutica que tenemos que aprender y los vamos a ver con la ayuda de Dios, pero por ahora estamos viendo temas básicos de interpretación y lo que estamos viendo es el tema de las figuras literarias. Entonces, nos quedamos en la última clase, hablamos de antropomorfosis, prosopopeyas, que ¿alguien recuerda cuál fue el último tema que vimos? Prosopopeya, pastor. Muy bien, la prosopopeya. Creo que ya recibí las tareas de algunos de ustedes, no de todos. Por ahí alguien falta enviarme tareas y hermanos, son importantes para poderle calificar. Entonces, mándenme la tarea, si es posible hoy mismo, si no la ha enviado. Tuvo 4 semanas, casi un mes para mandarlas. Entonces, hermanos, por favor, considérenlo, ¿ok? Hoy vamos a hablar de eufemismos, creo que no lo hablamos, aunque ya lo entendemos y lo mencionamos en alguna situación a grandes rasgos, pero el eufemismo se usa, es una figura que se usa cuando cualquier persona, no solamente Dios, pero se describe algún objeto, alguna acción o relación. No, esto es símil, esto está mal, esto está mal, este texto está mal, voy a tener que corregirlo. Creo que copié la diapositiva y el texto que queremos ver se quedó aquí abajo y se sustituyó por otro. Pero bueno, el eufemismo, este de arriba es otra cosa, es un símil. Lo que nosotros queremos ver es el eufemismo y les voy a dar la definición que se quedó el texto ahí abajo, hermanos. Lamentablemente aquí me falló eso, no me di cuenta, pero vamos a decir que el eufemismo, hermanos, básicamente ocurre, en silencio por favor los micrófonos, cuando se expresa con suavidad o con decoro una idea que bien podría ofender a los lectores u oyentes. Es una manera suave, amable, prudente o decorosa de decir algo que podría causar que una persona se pudiera ofender o que una persona se pudiera molestar por esa situación. O alguien tiene su micrófono activado, por favor, asegúrese que esté apagado su micrófono, porque eso nos interrumpe, hermanos, por favor. Ok, creo que ya. Muy bien, entonces, hermanos, el eufemismo es una manera amable de decir las cosas, una manera amable que podemos nosotros usar para decir las cosas. Por ejemplo, nosotros usamos eufemismos todos los días. Vamos a usar algunas ideas que tal vez nos incomoden, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien ya lo leen aquí, cuando alguien va a hacer sus necesidades fisiológicas, eso en sí es un eufemismo. Decimos voy al baño, voy a polvearme la nariz, voy a hacer del 1, voy a hacer del 2, valga el ejemplo que estoy usando, y disculpen que lo haga, pero son eufemismos que usamos para no decir, oye, voy a orinar o voy a hacer esto otro. Usamos eufemismos para suavizar la idea que estamos diciendo y se dice de una manera amable, de una manera más suave. Por ejemplo, cuando alguien se refiere a una prostituta, literalmente, se usan eufemismos para dirigirse a una mujer como la mujer de la vida fácil o mujer de la calle, y otros eufemismos que usamos. Entonces, es fácil entender esta figura literaria porque es muy recurrente en nuestro lenguaje y es muy recurrente también, se usa mucho en la Biblia. Cuando queremos decirle a una persona que es un flojo, pero no queremos ofenderle, diciéndole que es un mantenido, un flojo, usamos eufemismos y decimos como que no le gusta mucho trabajar, ¿verdad? Lo decimos de una manera sencilla, de una manera suave. Y así podría ponerle muchos ejemplos de eufemismos. En la Biblia se usan eufemismos para suavizar o para decir de una manera prudente, elegante,
algunas cosas, hermanos, que pudiera alguien ofenderse por ello. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, 13, hay un versículo que tiene que ver con las leyes del pueblo de Israel y les dice Dios, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres ahí fuera cavarás en ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Está diciendo Dios un eufemismo cuando dice cuando estuvieres ahí afuera, está refiriéndose a ese momento en que una persona está haciendo sus necesidades y es un eufemismo para evitar la palabra que normalmente se usa para describir esa acción. Y hay muchos otros. Por ejemplo, en Primero de Reyes 18:27, cuando Elías se burla de los profetas de Baal que estaban danzando y que estaban todo el día cantando y sajándose los brazos e hiriéndose. Y dice ahí la Biblia que aconteció al mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando. Esta palabra meditando o tiene algún trabajo, esta palabra en particular en el idioma original tiene algún trabajo, es como decir está estreñido, está en el baño, no puede hacer sus necesidades fisiológicas. La burla de Elías fue fuerte contra los profetas de Baal y hermanos, eso nos muestra que aunque se usa un eufemismo, Elías no fue alguien que o hubiera sido alguien muy criticado hoy en día, ¿verdad? Cuando hablamos contra los pastores que son directos para predicar y enseñar algunas verdades, decimos, pues tú quién eres para juzgar. Bueno, vemos que Elías usó eufemismos, pero para burlarse de los dioses que ellos estaban adorando. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de una relación íntima entre un hombre y una mujer, muchas veces usa eufemismos para no ser muy explícita o para no ser muy vulgar, pero entendible. Y bueno, algunos, por ejemplo, vamos a ver, dice ahí Génesis 49:4, cuando Jacob está dándole profecías a sus hijos y se menciona a Rubén, que Rubén había cometido un acto sexual con la esposa de Jacob y le dice Jacob, impetuoso como las aguas, Rubén, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Está haciendo referencias de una manera a través de un eufemismo para describir que él se había metido con su propia mujer. Y entonces, hermanos, estas son ideas que nosotros debemos entender y asimilar cuando estudiamos la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 4:1, dice la Biblia, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adán, hermanos, ya había conocido a Eva de manera personal cuando Dios se la puso como ayuda idónea. No hablaba literalmente de conocerla, es una figura literaria. Recuerde, cuando decimos literalmente es que dice y significa lo que dice textualmente, que lo que dice, eso es. Cuando se usan figuras literarias es para no expresar una idea literalmente y usar algún tipo de figura literaria para reemplazar la idea y darle un poco más de matiz y un poco más de entendimiento a la gente, o ocultar ideas que pudieran ser muy fuertes para la audiencia. No está hablando de que Adán conoció a Eva, literalmente está hablando un eufemismo para decir que tuvo relaciones íntimas con ella. Lo mismo sucedió con María en Lucas, capítulo 3. Vamos a verlo. Déjame ver si tengo por aquí. Sí, hermana Reina, iba a preguntar algo. Sí, pastor. Eso también es como cuando la Biblia nos dice que los hijos de Noé lo vieron desnudo. Bueno, eso es una posibilidad, hermana. No hay una certeza clara sobre ese asunto en particular. Y fue particularmente uno, Cam. No fueron todos, fue Cam, que vio su desnudez. Ahora, muchas veces en la Biblia se usa esto como un eufemismo. Si usted lee, por ejemplo, Levítico, capítulo 18, Dios habla mucho de no ver la desnudez de otras personas y hace referencia específica a un acto
sexual, aunque la Biblia dice que con el hecho de mirar a una persona para codiciarla, ya es como adulterar con ella en su corazón. Pero la referencia que hace Levítico 18 en muchas ocasiones habla de la desnudez de otra persona. Mirar la desnudez hace una referencia a una relación íntima. Entonces, algunos comentaristas sugieren que exactamente lo que hizo Cam fue tener un abuso sexual de su propio padre. Imagínense la perversidad y por qué Noé lo maldijo. Suena como una idea muy posible, hermanos, porque particularmente la maldición que recibe Cam hasta hoy en día es muy fuerte. De ahí vienen los cananeos y hermanos, pero no podría ser por cualquier cosa mínima. Creemos que pudiera haber sido posible, que es un eufemismo para describir que Cam tuvo relaciones con su propio padre, y eso sí es algo terrible, hermanos. Entonces, sí, hermana Reina, podría ser que a eso se haga referencia. Entonces, sí, ahí tenemos un eufemismo también presente. Estoy buscando el pasaje en Lucas, bueno, en Mateo, es Mateo 1:25, donde la Biblia dice de José y María. Dice que José recibe a su mujer, Mateo 1:24, y Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25 arroja muchas verdades muy importantes. Una de ellas es que José y María sí tuvieron relaciones carnales. La doctrina católica de que María es siempre virgen se derriba con este versículo solo. La segunda verdad es que Jesús fue el hijo primogénito, quiere decir que fue el primero. No fue unigénito de José y María, pero fue el primero. Y él tuvo más hermanos que la Biblia nos describe claramente quiénes eran, nos describe sus nombres, y aún tuvo hermanas. Entonces, hermanos, aquí podemos nosotros entender e identificar un eufemismo en Mateo 1:25 que la gente de la Iglesia Católica no recibe. No, es que ahí dice que la conoció. Eso es obviamente es muy lógico, porque José y María ya se conocían, estaban comprometidos para casarse, y al decir que no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, dice que María mantuvo esa pureza, esa virginidad de tener contacto con un varón hasta que nació el Señor Jesucristo, pero ella no fue siempre virgen. Entonces, ahí vemos el uso de los eufemismos claramente establecido o identificado en la Biblia. Hay otro eufemismo aquí en Génesis 19:5, dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bueno, es de entenderse claramente, entendiendo esta figura literaria, que lo que estaban sugiriendo los hombres de ahí de Sodoma y Gomorra, particularmente de Sodoma, es que querían tener intimidad homosexual con los ángeles enviados por Dios. Eso no era posible porque los ángeles son seres asexuales, pero ellos no sabían, ellos pensaban, mira qué guapos, y estaban ellos pervertidos en homosexualidad. Y de hecho la sodomía es un nombre que se usa como eufemismo para describir la homosexualidad en la Biblia. En Génesis 39:7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Alguien que entienda literalmente la Biblia diría, pues, ¿qué de malo tiene dormir con una mujer? Dormir con ella, pues entendemos por demás que no hace al acto de la pernoctación o de dormir una persona con otra, sino está haciendo referencia, hermanos, a una intimidad. Le estaba haciendo una propuesta indecente a José, a lo cual José pues siempre dijo que no, nunca accedió a esa invitación. En Proverbios 5:18, Salomón le dice al lector, alégrate con la mujer de tu juventud. Y luego le dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Si usted busca estas palabras, hermanos, en el idioma original en hebreo, son palabras fuertes, hablan de extasiarse, hablan de recrearse, hablan son palabras fuertes, pero aún así son eufemismos porque no describen tal cual literalmente la idea que quiere proyectar.
Eso, hermanos, en la Biblia se llaman eufemismos. ¿Alguna pregunta acerca de esta eh, figura literaria, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo ven? ¿Alguien más podría identificar o mencionar algún eufemismo en la Biblia? Hermano, a ver, ¿alguien está levantando ahí la mano? ¿Puede hablar? Sí, pastor, soy el hermano Julio. En Apocalipsis podemos encontrar eufemismos. Sí, ¿qué tiene en mente, hermano? Por ejemplo, bueno, no sé si cuando dice los perros estarán fuera. Ok, sí, sí, claro, eso es un eufemismo. Perro es una manera con la que describe normalmente a un homosexual. Es un nombre que se usa para describir a una persona que practica la homosexualidad. Se les identifica en la Biblia como perros, pero en otros lugares también se refiere a samaritanos, que se les ven considerados como perros también para la cultura de los judíos. ¿Alguien más? Sí, hermano, así es. Y hay muchos otros eufemismos que podemos encontrar. Están muy abundantes en la Biblia. Por ejemplo, les puedo decir uno, miren, creo que alguien lo mencionó aquí en la clase. Vayan por favor conmigo, les voy a dar la cita. Está en Primero de Samuel, por favor, 24 y versículo 3. Alguien que lo pueda leer, Primero de Samuel 24, 3. Alguien que lo encuentre, que lo lea primero. Ya, pastor. Dígame. Primero Samuel 24:3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ok, tiene que entender a qué se refiere esta frase para cubrir sus pies. Era una frase utilizada entre la cultura hebrea para referirse también a hacer sus necesidades fisiológicas. Lo que está haciendo Saúl es, ¿sabes qué? Es como cuando decimos, voy a poldearme la nariz, pero voy al baño. Saúl está diciendo, voy a cubrirme los pies. Lo que está diciendo es, pues, voy al baño, ¿verdad? Obviamente hacer una referencia al número 2, y yo sé que estamos siendo quizá un poco gráficos en lo que estamos diciendo, pero son eufemismos que aparecen comúnmente en la Biblia. Entonces imagínense la escena. Saúl se mete a la cueva, no sabemos qué tan amplia era la cueva, sabemos que era suficiente para que hubiera muchos, pero resulta una casualidad muy grande, siendo que allí en ese lugar donde estaba en el desierto de Engadi, hermanos, hay muchas cuevas de muchos tamaños, grandes, y Saúl entra exactamente a la cueva donde estaba David y sus hombres escondidos en los rincones. Imagínate Saúl sentándose adelantito de David, haciendo ahí lo que iba a hacer, cubrir sus pies. Y estando ellos ahí, tal vez se impregnó de aromas ahí el lugar, ¿verdad? Estoy bromeando, pero pues por algo le dijeron los siervos, verá, aquí está el día que Jehová te dijo que entregaría a tu enemigo en tu mano. Están diciendo, mátalo, ¿verdad? Tal vez, no, bueno, estoy bromeando, pero eso se refiere a un eufemismo. Es un eufemismo, cubrir los pies es un eufemismo. Entonces, cuando lo entendemos, agarra otro sentido también estas frases, o la de Elías, que se refiere o se burla de los profetas de Baal, y así encontramos los eufemismos también en la Biblia. ¿Alguien más levantó la mano y va a mencionar a alguien algo más? Pastor Noé. Sí. A ver si ese pastor está en Ruth 3:9, dice. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Bueno, sí, en realidad, hermano, lo que está haciendo ahí era un acto simbólico de extender misericordia hacia ella. No había implícito algo más, ¿sí me entiende? O sea, no podríamos considerarlo como un eufemismo porque no estaba haciendo una sugerencia de algo más allá de lo que era. O sea, el eufemismo se usa para describir algo que sería desagradable, que sería inapropiado, inmoral, sucio, que sería impropio para gráficamente
decirlo en la Biblia, ¿verdad? Entonces podríamos decir que ahí no necesariamente es un eufemismo. Sí, hermano Juan o hermana Mariana. Juan 21:16, pastor, pero así como lo explicó, creo que no es donde dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No, hermano, porque No, ¿verdad? el eufemismo claramente es para decir algo suave que sería muy duro. Estamos hablando de algo inapropiado, de algo que podría la gente, por ejemplo, pues en lugar de decir voy a vomitar, ¿sí? Digo, ¿sabes qué? Voy a volver el estómago o siento náuseas. Decimos las cosas de una manera más amable, de una manera un poco más suave, y eso es un eufemismo. Creo que sí lo entendemos, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia, bastantes, y podríamos ¿Me dedicarnos. permite otra, pastor? ¿Sí, hermano? ¿Me ¿Qué? permite otra? A ver, échale, hermano. A ver. Está en Jueces 3, 21 y 22, dice, entonces alargó a Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la bordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió al estiércol. Bueno, no lo veo ahí muy amable, o sea, está muy gráfica la escena, está muy gráfica. Pues sí. Ahí quizá le hubiera faltado al escritor un eufemismo, pero Dios quiso darnos el sentido tal cual de cómo fue gráficamente la muerte de Ahod y diciéndonos cómo metió la empuñadura y cómo, o sea, imagínense qué grotesca la escena, pero Dios no la encubre de una manera amable. Esto dice, mira, así fue tal cual y es muy gráfica. Entonces ahí no hay como tal un eufemismo. Ahí está la idea claramente y literalmente, pero no se usa algo para disimular o para suavizar el asunto. ¿Sí me entiende, hermano Julián? Entonces, el eufemismo es algo que hasta puede ser un poquito difícil de percibir cuando no estamos acostumbrados al uso de esos eufemismos, ¿verdad? Vamos a pensar en otro. Si alguien tiene alguno y lo puede mencionar, Pastor, buenas noches. Yo tengo uno, pastor, disculpe. dígame. Sí, está ahí en Génesis 35:11, cuando le dice el Señor a Jacob. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Sí, aunque la idea es también un tanto literal, hermano, porque le está diciendo Dios que iba a crecer, que se iba a multiplicar y que reyes saldrían literalmente de sus lomos. Bueno, sí, obviamente podríamos decir que está usando un sentido. O sea, para referirse a los lomos, ¿no? O sea, le da como que otro sentido para no referirse a algo. Podría usted decir, sí, que los lomos muchas veces se utilizan para hablar de las partes reproductivas. Genitales. Exacto, ahí sí, está bien, Sí. lo entiendo. Claro, Ahí porque dice que de ahí saldrán tu descendencia. entiendo, hermano. Entonces sí, hablar de los lomos normalmente es un eufemismo para referirse a los órganos reproductores, particularmente del varón. Entonces sí, hermano, esa sí la tomamos como un eufemismo y sí Gracias, puede pastor. aplicar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo ven, hermanos? ¿Ya entendimos o alguien quiere mencionar algo más? Pastor, a ver, no sé, en Isaías 29:2, mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. Yo pondré a Ariel en apertura. ¿Dónde usted lo considera el eufemismo, hermano? Dice que lo pondré en apretura y será desconsolada y triste. En apretura. Sí, tendríamos que ver literalmente el significado del sentido de esa palabra apertura. Yo creo, hermanos, que podemos definirla. Yo me imagino que se refiere a un apuro,
Pero voy a buscar aquí la definición en el hebreo. Es, vamos a verlo, 1961. Ok. Dice llegar a ser, existencia, ok. Permítame. Permítame un segundito. Bueno, la palabra significa comprimir, oprimir, angustiar, la palabra tzuk en hebreo, y se refiere a una aflicción. Yo creo que no, hermano, porque aquí no está tratando de ocultar alguna idea desagradable o ofensiva. Simplemente está diciendo Dios, ¿sabes qué? Ah, voy a, voy a ponerla en aprietos, voy a ponerla en apuros, en algún problema o necesidad. Entonces, no creo, hermano, que tenga que ver. Hay una metonimia, creo que no vimos esa figura literaria, metonimia, la podemos observar porque describe a una parte por el todo o al todo por una parte, y aquí habla de Ariel como una persona, como un individuo, pero se refiere a toda la nación. Es otra figura literaria que no estamos viendo dentro de las clases, pero porque es un poquito más confusa. Y no quería hacer eso de confundirlos, pero no hay un eufemismo aquí, hermano, disculpe, no hay aquí un eufemismo. Ok, creo que tenemos que ser claros en entender que la idea del eufemismo es hacer más suave algo que podría ser algo más grotesco, más desagradable, más ofensivo para la gente, como los actos sexuales, acciones fisiológicas del cuerpo, cosas que tienen que ver con situaciones que podrían ser un poco más desagradables, ¿ok? A ver, hermano Juan. Yo, pastor, en Proverbios 31, el versículo 2, donde dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Sí, bueno, podría decirse que cuando dice no des a extraños no des a las mujeres tu fuerza. Sí, está hablando de un acto sexual y podría ser, aunque lo que está implicando ahí, pero sí podría también considerarse como un eufemismo. Sí cabría dentro de esta figura literaria. Bueno, creo que entendemos, lo que batallamos es en identificarlas o en encontrarlas de momento en la Biblia, pero es muy fácil entender los eufemismos. Vamos a avanzar, hermanos. La última, pastor. A ver. La última, pastor. Dice en Génesis 16, 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Así es, la frase te llegues a ella es que tengas relaciones sexuales con ella. Entonces, sí, podríamos decir que ahí fácilmente se identifica lo que es un eufemismo. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver la paradoja, hermanos. La paradoja es una palabra muy utilizada y muy usada en el idioma español que nosotros normalmente a veces sin saber las usamos. La paradoja es cuando alguien expresa algunas verdades aparentemente contradictorias en una sola oración o muy cerca la una de la otra. Llamamos a esta figura una paradoja. Por ejemplo, en la enseñanza de Jesús hay muchas cosas que están contrarias una con la otra. Por ejemplo, cuando Jesús responde al sumo sacerdote en Marcos 14:61, dice, él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando el sacerdote le preguntaba si él era el Hijo de Dios, no correspondía con la idea que fuera un hijo de hombre. O sea, hay una paradoja ahí, o eres hijo de Dios o eres hijo del hombre. Jesús le dice, yo soy hijo de Dios, pero vas a ver al Hijo del Hombre. Entonces Cristo contesta,
sí soy hijo del Dios bendito, pero tú vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes con poder. Como hay una aparente contradicción entre ser hijo de Dios y hijo de hombre, aquí se puede considerar una paradoja. Pero hay muchas muy fáciles de identificar en las bienaventuranzas. Por ejemplo, cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloro, llanto, consuelo, son dos cosas contrarias. En la misma frase, diciendo Dios, bienaventurado el que llora, porque va a ser consolado, es una paradoja. Y otras más claras, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son ideas contradictorias porque normalmente pensamos que el que recibe y el que gana y el que tranza es el que avanza, el que se aprovecha de otros, el que normalmente tiene agresividad, es el que toma poder sobre otras personas. Pero Jesús dice, no, la idea es contraria, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús dice también en versículo 6, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre, saciados, bienaventurados. O sea, es una paradoja. Por ejemplo, bienaventurados los que padecen persecución. Palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa dichoso, feliz. Bienaventurado el que es perseguido, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué contradicción. Cuando dice bienaventurados los que lloran, bienaventurados son los que sufren persecuciones. Estos son contradicciones, son paradojas de la vida cristiana. Y hay muchas. Las paradojas de la vida cristiana, cuando Dios dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Eso es una paradoja. Es totalmente contrario, pero son las paradojas de la vida cristiana. Cuando dice Jesús que los primeros serán los últimos y que los últimos serán los primeros. Es una paradoja, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos en paradojas, ¿ok? Esas son paradojas, son ideas contradictorias que están implícitas muy cerca la una de la otra y se usan mucho en la vida, en la Biblia, para describir que la vida cristiana es diferente a como el mundo la percibe, como el mundo la ve. Son aparentes contradicciones, aparentes paradojas. Cuando dice la Biblia que Dios llamó a los pobres de este mundo y son ricos con Cristo, ¿verdad? Pobres, ricos, bueno, pues para que sean herederos, para que sean ricos. Entonces hay una paradoja ahí entre pobres y ricos. Son cosas o ideas contrarias que están en una misma frase y describen una paradoja. Estos son los ejemplos que yo le doy. ¿Alguien puede pensar en algún otro ejemplo de una paradoja en la Biblia? Hermano Julio. Sí, pastor. Por ejemplo, ahí, bueno, recuerdo, no me acuerdo de la cita, pero donde dice que Jesús le dice a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego, se acuerda que dice, porque todo el que haya su vida la perderá. Todo el que quiera salvar, no, cuando dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, todo el que pierda su vida la hallará, ¿sí? Exacto, ese mismo. Exactamente, ahí tenemos paradojas en la vida cristiana, ¿verdad? Exactamente. ¿Alguien tiene alguna otra en mente, hermanos? ¿Le digo una, pastor? A ver. ¿Le paso una? Por favor. Dice en Primera de Corintios 3:18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Exacto. Ahí hay una paradoja. Por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios, dad y se os dará. Esa es una paradoja. Porque es dar y se te dará. Dar y recibir. ¿Verdad? Es más bien entrado dar que recibir. Hay paradojas ahí. Lo que mencionaba el hermano, que si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Si alguno quiere ser grande entre los hombres, humíllese o sirva. Esa es una paradoja. A ver, hermano Andrés. Sí, pastor, ahí en Filipenses 1:21 dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, es una paradoja, pero es bíblica y es clara. Excelente.
¿Alguien más? Cuando dice Pablo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay una paradoja, ¿verdad? Entonces podemos ver así cómo Dios usa mucho esa frase o esa figura literaria en la Biblia. Y bueno, pues esos son paradojas en la Biblia. Es una figura literaria muy recurrente y fácil también de identificar. Es fácil asimilarlo porque es una idea contraria. Muy bien. Va a haber un examen, hermanos, antes de terminar el curso, para nada más identificar cada uno. Voy a ponerles versículos y usted va a identificar qué clase de figura literaria es para que más o menos pueda practicar y estudiar sobre este asunto. Hasta aquí tenemos paradojas en la vida cristiana. Bueno, también en la Biblia. En la Biblia también encontramos el uso de símbolos, hermanos. Los símbolos pueden definirse como cualquier cosa que sea real o visible, que representa algo invisible, que también es real, pero es invisible. Por ejemplo, la cosa invisible puede ser una idea, una cualidad, una realidad espiritual, según la relación entre las dos cosas. Pueden ser objetos, sustancias, colores, números, y hay cosas que son simbólicas, que tienen un significado dependiendo de la interpretación del escritor cuando la está empleando. Por eso es necesario saber el contexto. Muchos símbolos han llegado a tener un valor permanente, aunque es contrario a su naturaleza tener ningún valor fijo. Vamos a ver, por ejemplo, nuestro medio. Los colores rojo, verde, el oro y la plata representan ideas fijas. Por ejemplo, si tú vas manejando y ves de repente una luz color roja, por instinto, ¿qué haces? Te detienes, te paras. Ahora con lo del COVID, muchos gobiernos tomaron los colores verde, rojo, amarillo para identificar ciertas ideas, que la gente entendiera la gravedad de los contagios, de las cifras, las estadísticas y los contagios que había de la enfermedad del coronavirus, ¿verdad? Estamos en semáforo rojo. Bueno, ese color rojo es muy simbólico, significa algo. En alerta máxima, estamos en peligro, estamos en dificultad. Cuando decimos estamos en semáforo verde, entendemos, los contagios han bajado. El símbolo del oro es muy fijo porque representa lujo, comodidad, representa ostentosidad, riqueza, igual que la planta. Pero en la Biblia hay símbolos que significan cosas diferentes en lugares diferentes de la Biblia. Es decir, de acuerdo a la manera como se usa y al lugar donde se usa, es el significado de este símbolo. Por ejemplo, el león. El león es usado muchas veces en la Biblia como un símbolo que puede significar fuerza, realeza, puede significar gobernantes, reyes, y las ideas no se contradicen, pero también puede representar algo malo. Por ejemplo, vamos a suponer en Apocalipsis 5:5, a Jesús se le llama como el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Jesús es identificado con un león y entendemos ese símbolo que no menciona el nombre de Cristo, lo menciona como el cordero, como el león de la tribu de Judá, y ese símbolo lo entendemos que habla de Jesucristo, dada la referencia con Génesis 49, cuando Jacob le llama a la tribu de Judá como un cachorro de león y hace referencia al Señor Jesucristo. Pero en 1 Pedro 5:8 se dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos dos significados diferentes del mismo símbolo. Por un lado representa a Cristo y por otro lado representa a Satanás. ¿Cómo podemos entender qué significa el símbolo en cada caso? Bueno, leemos el contexto y entendemos específicamente a qué se está hablando. La Biblia muchas veces nos ayuda a entender el significado de un símbolo porque nos da el significado ella misma. En Daniel 7:4, el león también representa a un reino mundial de Babilonia bajo el rey Nabucodonosor y es identificado como un simbolismo de un león. Entonces, todos estos son símbolos que representan diferentes cosas en cada circunstancia
Y la habilidad para entender el significado del simbolismo está en el contexto del pasaje que se está dando, en la idea original del escritor, en la inspiración, obviamente, del Espíritu Santo. Sí, hermana Reina. Ahí también es como cuando dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Bueno, es que hay un texto que dice, hermana, que descendió en forma corporal, en forma de paloma, pero sí, la paloma se vuelve un símbolo, la paloma se vuelve un símbolo que representa al Espíritu Santo, ¿sí? Aunque la paloma no es el Espíritu Santo, literalmente, ni el Espíritu Santo es una paloma, pero es usada como un símbolo para identificar al Espíritu Santo. Sí, es un símbolo. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien más? El agua, por ejemplo. El agua simboliza muchas cosas en la Biblia. En 2 de Crónicas 18:26, el agua representa angustia. En Juan capítulo 2, representa lo que es común o usual en la vida. En Juan capítulo 4, Jesús dice, yo soy ¿cómo dice? Yo soy el agua de vida, ¿verdad? El que a mí viene nunca tendrá sed. Efesios 5:26 representa el agua, la palabra de Dios. Vamos a leerlo porque a veces nos quedamos nada más con la cita y no recordamos exactamente a qué se refiere. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí en Efesios el agua representa la palabra de Dios. En Juan 7:28 representa el agua al Espíritu Santo. Vamos a ver Juan 7 y versículo 28. Jesús entonces, enseñando el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. Yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdad. Juan 7:28. Sí, estoy en Juan 7:28. Yo creo que no. Es 38, pastor. Gracias. 37, 38. Sí, exacto. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo. Gracias, hermano, por esta corrección. Mateo 27:24. Mateo, espero que sí esté bien la cita. Mateo 27:24. Nos dice, Pilato se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de este justo, la sangre de este justo, allá vosotros. Estaba en una manera simbólica usando el agua para, como decimos vulgarmente, para lavarse las manos, ¿verdad? De una responsabilidad. En Jonás 2:5-6 representa un sepulcro. En Apocalipsis 22:1 representa la vida eterna. En Apocalipsis 12 representa las aguas, muchas aguas que el dragón aventó contra la mujer, representan multitudes de personas. Entonces, cada vez que se usa el agua como un símbolo, no podemos usarla siempre diciendo, siempre significa esto. De acuerdo al contexto y al uso del pasaje, podemos entender que el simbolismo tiene un significado diferente. Por ejemplo, la levadura. La levadura es representada como pecado muchas veces. Dios, cuando dice al pueblo de Israel que tenían que presentar, hay una fiesta de los panes sin levadura que representa la levadura, el pecado, y quitar la levadura de sus casas y de su alimentación implica, o de manera simbólica, quitar el pecado de nuestras vidas. También en 1 Corintios 5:7 habla de la levadura como maldad o hipocresía, o como pecado y maldad. En 1 Corintios 5:7. En Mateo 13:33 habla del reino de Dios comparado con la levadura. No siempre la levadura es algo malo, porque aquí en Mateo 13:33 Jesús compara el reino de los cielos con dos medidas de, vamos a verlo, en Mateo 13:33. Dice, dije 13:33, ¿ok? Dice, hay otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Jesús está diciendo, bueno, el reino de los cielos comienza con algo pequeño,
en lugares aislados diferentes, pero llega un momento que el reino de los cielos está expandiendo y expandiendo, expandiendo, como lo hace la levadura, que es un tipo de hongo que se va multiplicando y se va creciendo y creciendo y creciendo, hinchando, hasta llegar a cubrir toda una porción grande y se llega a juntar una medida con la otra. Dice, así es el reino de los cielos, ¿verdad? Se usa la levadura con un símbolo de crecimiento, no necesariamente de pecado. Sí, hermano Julio. Sí, hermano, bueno, yo creo que es momento de poder aprovechar lo que comentaba en la mañana acerca de la levadura. La levadura en el laboratorio yo descubrí, bueno, descubrieron los científicos y nos lo compartieron, que es un ser vivo, es un microorganismo vivo. Así que nace y se reproduce en el medio ambiente, en las plantas, en las frutas, en diferentes partes. Y hay diferentes tipos de levaduras, o sea, lo utilizan para diferentes cosas, ¿no? La levadura en cuestión de la panificación es el ser vivo que le llaman Saccharomyces cerevisiae. Es un idioma, creo que francés. Nace y se reproduce y es unicelular, es decir, así como se alimenta de azúcares y de líquidos, se va, como quien dice, inflando y cada burbuja que se hace se divide en dos, y ese es 2 en 2 y 2 en 2, o sea, se hace en minutos, se hacen millones de levaduras, ¿sí? Y esta se alimenta de los azúcares y al momento de alimentarse desecha alcoholes, y esos alcoholes son los que hacen que se fermente y se inflame la masa en el proceso de panificación. Sí, se divide por mitosis. Ajá. Llega un punto donde esa célula se divide, crece y se divide en dos partes y se convierte en dos fases. Entonces, qué bueno que lo menciona, porque ese es el símbolo que usa Jesús para describir, por ejemplo, el reino de los cielos. Y yo creo que describe el proceso de sanar almas, que como un cristiano se puede multiplicar cuando le habla a otra persona de Cristo y ocurre esa mitosis de que un ser se vuelven dos y se vuelve a propagar y propagar, pero también de la misma manera el pecado se expande, el pecado hace que sea una persona. Entonces, la levadura tiene diferentes significados. También se usa para describir falsa doctrina. En Gálatas 5, Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa de contaminar. Muchas iglesias, hermanos, institutos bíblicos y escuelas cristianas han comenzado con un maestro que empieza a dar enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios y se empieza a propagar y a contaminar la doctrina hasta que termina esa escuela, iglesia o esa universidad en ser pues ya prácticamente muy diferente a lo que fue originalmente. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es lo que pasaba con las iglesias de Galacia. Pablo les dice, no se junten, no permitan la falsa doctrina de entre ustedes. Es por eso que algunos pastores recomendamos cuidado con lo que escuchamos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces hay símbolos que representan la levadura, el agua, el león, que representan otras muchas cosas que pudiéramos usar para identificar verdades espirituales. Por ejemplo, la sal, el fuego. También el fuego puede representar castigo, juicio, puede representar purificación y otras muchas cosas, dependiendo del pasaje en el que se está usando. Las aves, por ejemplo, representan a Satanás en las parábolas del sembrador. En Apocalipsis 18:2 representan abominaciones. En el Salmo 124:7 simboliza el alma temerosa. Hay diferentes símbolos que se usan en la Biblia con diferentes significados dependiendo el lugar y la manera como se está usando ese símbolo. La idea es que los símbolos no siempre significan lo mismo, por lo que no siempre se deben interpretar igual, sino que se debe pensar en la idea del escritor al momento de usarlo, ver la explicación que se da en la misma Biblia y de alguna manera poder, hermanos, entender las sugerencias del significado, pero esto no puede quedar abierto a una interpretación privada. Dice la Biblia que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios no deja lugar a dudas. Por eso, hermanos, en temas radicales importantes
Dios nos da significados y nos enseña exactamente lo que nosotros necesitamos aprender para interpretar un pasaje. Vamos a hablar mucho más de los símbolos, ver algunos ejemplos. Hay muchos símbolos, si alguien puede pensar en uno, puede mencionarlo. Lo mencionamos ahorita antes de terminar la grabación, pero ¿alguien tiene en mente algún otro símbolo que se usa en la Biblia? Los números. Sí, pastor. Aceite. El aceite. La lámpara, el aceite, entonces las 10 virgen, ¿no? Las 5 prudentes y las 5 sensatas. Ok, el aceite representa al Espíritu Santo, es un símbolo que identifica al Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa? Los números, por ejemplo, el número 7, muchas veces en la Biblia representa perfección o simboliza algo divino. El número 6 es número de hombre, y así muchos números tienen un simbolismo, ¿verdad? Objetos tienen simbolismos. Por ejemplo, el pan de la proposición representa sustento, representa provisión, pero al ser 12 panes de la proposición representa a las 12 tribus de Israel. Entonces, el arca, pastor. El arca es un símbolo que representa o que puede significar también al Señor Jesucristo. Hay símbolos en la Biblia que son emblemáticos y tienen significados diferentes, ¿ok? Entonces, hermanos, de esa manera podemos identificar y aprender a interpretar mucho mejor las escrituras. La próxima clase, hermanos, vamos a hablar de las parábolas. Hermanos, es una lección bien importante que yo espero que no se pierda, porque iglesias se han desviado de la doctrina correcta por una mala interpretación de parábolas en la Biblia. Por ejemplo, hermanos, hace muchos años atrás, yo tengo 18 años, 17 años, vamos para 18 años predicando en el radio. En unos meses más llegamos a 18 años predicando en el radio. Y 18 años. Y hace años un pastor me habla y me dice, oye, yo creía lo mismo que tú, yo gradué de Montebrón. Y hace 40 años yo gradué del instituto y ahorita tendrá 50 años que graduó, no sé cuántos, la verdad. Pero me dice, yo creía lo mismo que tú y me di cuenta que la salvación se pierde. Y quiero decirte, porque mira, aquí en estas profecías, en estas parábolas, está enseñándonos que la salvación se pierde. Le digo, pastor, ¿cómo es posible que le pasen esas novatadas? De las parábolas no podemos sacar doctrina. Las parábolas tienen un significado, una interpretación, una aplicación como una ilustración para la vida diaria, pero no puede agarrar una parábola y sacar doctrinas de ahí. Vamos a aprender cómo interpretar una parábola, vamos a aprender cuáles son los elementos necesarios para la interpretación y vamos a hablar mucho más de eso la próxima semana. El tiempo se nos ha terminado, hermanos. Hasta aquí vamos a llegar con la lección de hoy. Sé que no es fácil, sé que es un poquito complicado el tema, pero si le prestamos atención, lo vamos a entender y nos va a servir al momento de interpretar. Vamos a hablar de otros principios de interpretación, como el principio de la distinción. Nos falta mucho material por cubrir, pero primeramente Dios, vamos a estar aprendiendo mucho en las siguientes lecciones. Hermanos, gracias por escucharnos, gracias por tomar esta clase. Y bueno, hermanos que nos ven por YouTube, suscríbanse ahí al canal Pastor Noé Montelongo si usted quiere mirar esta clase nuevamente y otros temas. Les recomiendo el día de hoy, tuvimos en el programa de Leyendo la Biblia Juntos, las fiestas del pueblo de Israel. Es interesante e importante que también aprendamos el significado de las fiestas judías para que no nos digan y que no nos cuenten que también somos responsables de celebrarnos hoy en día. Hay un significado y todo eso nos puede ayudar a aprender. Todo lo que pueda aprender, agárrelo, hermano. No seamos flojos, no seamos perezosos, seamos diligentes en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.